El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán incrementó en los últimos 20 años 10 veces el número de trasplantes de médula ósea como resultado de las modificaciones del tratamiento y cobertura con el Seguro Popular. Así lo informó en conferencia de prensa el coordinador del Departamento de Hematología y Oncología y encargado del programa de trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas del Instituto, Eduardo León Rodríguez, que comentó: El concepto de trasplante de médula ósea o de células progenitoras hematopoyéticas consiste en administrar dosis muy altas de quimioterapia o de radioterapia o combinación de estas dos terapias para erradicar una neoplasia de la médula ósea o una hematopoiesis, es decir, una producción de sangre alterada, lo que ocasiona destrucción de la médula ósea enferma, y para poder recuperar la capacidad de formación de sangre se tiene que administrar células progenitoras de la sangre de un donante o del propio paciente que han sido previamente extraídas. Hay varios tipos de trasplante, ya lo mencionó el doctor Aguayo, de acuerdo de dónde se obtienen las células progenitoras. El singénico es el donador de una persona idéntica, un gemelo. Desgraciadamente este tipo de trasplantes pues solo se hacen en gente que tiene un gemelo, lo cual no es muy frecuente. El trasplante halogénico es cuando se utiliza un donador que habitualmente es un familiar, un hermano que comparte 100% el complemento genético del paciente, aunque actualmente en los últimos años se ha diseñado los trasplantes que se llaman haploidénticos, en el cual se requiere que el donador solo tenga 50% de identidad genética, y esto ha hecho que la mayoría de los pacientes puedan tener un donador, ya sea un hermano que solo tenga la mitad del complemento genético similar, o un padre o una madre, incluso un hijo también. Y el trasplante autólogo es cuando las células progenitoras se obtienen del mismo paciente. Digamos que en esta gráfica les muestro cómo se realiza el trasplante. Está el paciente al cual se le administra quimioterapia más o menos radioterapia. Después el donador, que puede ser un familiar 100% compatible o 50% compatible, o el propio paciente. Se extraen las células progenitoras y se le infunden como una transfusión al paciente, y después de 15 a 21 días en promedio, la nueva médula trasplantada ya empieza a trabajar y producir cantidades suficientes de las células hematopoyéticas o de la sangre, y se da el injerto. Esta es una lista nada más para que ustedes tengan una idea de cuáles son los padecimientos en los cuales se utiliza un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Pueden ser enfermedades no malignas o enfermedades malignas. Dentro de las no malignas, las adquiridas es como la anemia plástica, y las congénitas típicamente son los niños que nacen con inmunodeficiencias. Y de las enfermedades malignas, pues lo más frecuentes son las leucemias agudas, los linfomas, las leucemias crónicas. El día de hoy, el 15 de noviembre, se cumplen 20 años desde que realizamos el primer trasplante y desde que se me nombró a mí el responsable del programa de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, y fue a partir de esta fecha cuando ya se estableció en forma formal el programa de trasplante de células progenitoras en nuestro instituto. Hay que señalar que, como ya se mencionó, el primer trasplante se hizo aquí en el instituto, dentro del país, por el doctor Ricardo Sosa, que actualmente falleció hace algunos años, junto con los médicos que en ese momento trabajaban aquí en el instituto. A partir de allí, pasaron 17 años, solo se habían hecho 33 trasplantes hasta 1998, con supervivencias relativamente muy bajas. 33% solo de los pacientes trasplantados estaban vivos a largo plazo, y tenía una mortalidad asociada al procedimiento, al trasplante, demasiado alta, casi del 60%. Hay que señalar que esta primera etapa del programa fue muy complicada, porque en 17 años solo 33 trasplantes, y la razón es porque en ese momento el paciente tenía que cubrir todos los gastos del trasplante, que es un procedimiento bastante caro y que no solo implica esos 21 días que les acabo de señalar, sino que después del trasplante viene una etapa de recuperación que es muy lenta en cuanto a inmunidad, en cuanto a capacidad de defensa de infecciones, que dura casi un año.
Entonces todos los costos corrían por parte del paciente y eso hacía que muy poca gente pudiera tener acceso a un trasplante. Es por eso que en 1998, cuando se me asignó la tarea de retomar el programa y tratar de fomentarlo y hacerlo crecer, se decidió reestructurar el programa con el dos objetos. Uno, aumentar el número de trasplantes que se hacían en el instituto. Por otro lado, mejorar la supervivencia o los resultados de este procedimiento y reducir la mortalidad que se asocia con esta medida terapéutica. Un principio que seguimos desde ese momento es no tratar de seguir al pie de la letra todos los mecanismos, tratamientos y criterios que se usaban en el extranjero. Y tratamos de diseñar nuestros propios esquemas de acondicionamiento, es decir, la quimioterapia que se da antes del trasplante, desarrollando un método propio para realizar el trasplante y sobre todo adaptar el trasplante a los recursos que teníamos en el hospital. Y para eso usamos dos estrategias, una estrategia socioeconómica y una estrategia médica. La estrategia socioeconómica es que a partir del 2000 se creó junto con la familia Casares una asociación sin fines de lucro que se llama Unidos Asociación Pro Trasplante de Médula Ósea AC. Esta asociación apoyaba a los pacientes con todos los medicamentos que se utilizan para un trasplante, la quimioterapia pretrasplante, la inmunoterapia posttrasplante, algunos antibióticos que no existían dentro del instituto, y todo esto fue apoyado desde el 2012 y de hecho hasta la fecha sigue apoyando esta asociación a nuestros pacientes, y a partir del 2015 nos incorporamos al programa de gastos catastróficos del Seguro Popular, lo cual también hizo que lo que pagaba el paciente, que era la hospitalización, fuera cubierta también por el Seguro Popular. En cuanto a la estrategia médica, nosotros empezamos a seleccionar mejor a los candidatos que se trasplantaban. También utilizamos como fuente de células progenitoras de la sangre algo que se llama la médula ósea, pero estimulada previamente por un factor estimulador. Y esta fuente prácticamente somos los únicos que lo usamos en el país, y también a nivel internacional son muy pocos centros que usan la médula ósea estimulada para hacer los trasplantes. Y por otro lado, adaptamos el esquema de acondicionamiento, las dosis de quimioterapia, que durante este primer periodo de 17 años vimos que era demasiado tóxico para nuestros pacientes, y lo que hicimos fue ajustar las dosis, reduciendo un 15 o 20% del esquema que tradicionalmente se usa para padecimientos hematológicos malignos, que se llama MUSI-2, es el esquema que se usa a nivel internacional, y nosotros al adaptar y reducir las dosis de este esquema elaboramos lo que nosotros llamamos el MUSI-2 reducido. ¿Cuáles fueron los resultados de todas estas medidas que empezamos a implementar a partir de esta fecha? Bueno, a partir de 1998 y hasta el último mes de este año hemos hecho 363 trasplantes, es decir, 10 veces más de lo que hicimos en 17 años antes del 98. De estos autólogos, es decir, cuando la fuente de células progenitoras viene del paciente, son 213, halogénicos 134, y los haploidénticos, que empezamos el programa de haploidénticos hace un año y medio, solo van 16 pacientes. Esta es la gráfica en la que se muestra cómo ha ido creciendo el número de trasplantes que hemos hecho en el instituto. Está cada 2 años estas barras. En el primer bienio difícilmente hacíamos más de 20 años, después fue creciendo. Ya para el 2010 estábamos haciendo alrededor de 70 trasplantes cada 2 años, y en este último bienio que todavía no acaba ya llevamos más de 80 pacientes, casi 90 pacientes. Entonces, como se ve, ha habido una tendencia creciente al número de trasplantes que hacemos aquí en el instituto. Estas son algunas de las características de los pacientes de acuerdo al tipo de trasplante, autólogo, halogénico y haploidéntico. Como se ve, son pacientes relativamente jóvenes, 35, alrededor de entre 30 y 35 años. La mayor parte son hombres. Los diagnósticos es muy variable. El tipo de trasplante depende de la patología en la cual se aplica. Por ejemplo, los autólogos se hacen fundamentalmente en
en leucemias, en mieloma múltiple, los alogénicos en cambio se hacen en leucemias agudas. Y la fuente de donde obtenemos la mayor parte son de médula ósea, ya se ha estimulado nuestro. Estas son las curvas de supervivencia global de todos los 367 pacientes. Los pacientes con trasplante alogénico están vivos y sin enfermedad, los autólogos a largo plazo al 63% y de los alogénicos alrededor del 60%. Y en cuanto a la mortalidad relacionada al trasplante, es decir, el procedimiento del trasplante conlleva una serie de complicaciones que puede hacer que fallezca el paciente, y en la primera etapa teníamos una mortalidad casi del 60%. Actualmente en los autotransplantes tenemos solo 1.5% de mortalidad, y en los alogénicos a los 5 años tenemos solo 14% de mortalidad. Esto compara favorablemente con lo reportado a nivel internacional. De hecho, estamos por debajo de muchos centros internacionales en cuanto a mortalidad relacionada al trasplante. Así un poco en forma resumida, a partir de esta reestructuración que viene de noviembre del 98 a la fecha, se han incrementado 10 veces más el número de trasplantes, se ha hecho accesible a pacientes que en la primera etapa no era posible que fueran candidatos a realizar un trasplante, gracias nuevamente a la Asociación Altruista Unidos y también al Seguro Popular en estos últimos 2 años. Y en virtud de todas estas medidas que les acabo de mencionar, el programa de nuestro instituto es uno de los más prestigiosos del país, con resultados similares a lo reportado en centros internacionales que cuentan con mayores recursos. Estos resultados los hemos publicado recientemente el año pasado en una de las mejores revistas internacionales en que se reportan resultados de trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas. Ahí se pueden revisar con más detalle cuáles han sido nuestros resultados en patologías específicas. Yo solo les mostré los resultados globales de los alogénicos y de los autotransplantes, pero dependiendo de la patología, la tasa de éxito es muy variable. En anemia plástica tenemos 70% de éxito, en síndrome de mielodisplásico hasta 80% de curación, en leucemias agudas esto baja alrededor del 45-50%. En cuanto a otros tipos de actividades que se han desarrollado aparte de los propiamente asistenciales o de manejo de pacientes, nosotros hemos implementado desde el 2013 un curso de alta especialidad para capacitar a hematólogos que puedan ir a otros lugares a realizar trasplantes de células progenitoras, ya que en nuestro país hay un déficit de centros para cubrir las necesidades de este tipo de trasplantes. Normalmente se están haciendo alrededor en el país de 500 trasplantes anuales y se requieren como 5.000 trasplantes anuales en nuestro país. Actualmente hay 7 médicos egresados de este curso y 2 de ellos están actualmente preparándose para ello. En cuanto a otras actividades, hemos empezado a integrar un grupo multiinstitucional de centros de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas con el objeto de realizar estudios multicéntricos, y hemos establecido ya contacto con algunos hospitales del IMSS, del Instituto de Cancerología y el Hospital Universitario de Monterrey. Y por último, también hemos desarrollado actividades de investigación que desde un principio intentamos hacerlo, pero esta producción científica era muy limitada, dado que es muy difícil que un solo médico haga los trasplantes, vea a los pacientes y aparte haga investigación. Entonces, gracias al apoyo del doctor David Katsinovich, se ha integrado al equipo la doctora Rivera, que es la que se encarga de desarrollar esta área en cuanto a investigación y que va a presentar los resultados a continuación. Gracias. Buenos días, soy la doctora Mónica Rivera. Como ya les comentó el doctor León, la sección de investigación como parte del programa de trasplantes de médula ósea es relativamente reciente. De hecho, fue establecida apenas hace 2 años, en el 2016, y como parte de esta sección hemos elaborado manuscritos que se han enviado como artículos a publicación en revistas científicas internacionales.
También se maneja el registro de los datos de los pacientes que se han sometido a trasplantes aquí en el instituto. Y como mencionó al principio el doctor Aguayo, los datos del registro internacional, que es el CIBMTR, por sus siglas en inglés, también nos encargamos de enviar nuestros datos de los pacientes a dicho registro para que sean parte de la estadística internacional. Y como parte de este programa hemos ya publicado varios artículos, uno de ellos ya se los mencionó el doctor León con la experiencia del año 98 al 2017. Hemos recibido diversos premios, hemos establecido estudios colaborativos con otros departamentos dentro del instituto y recientemente les voy a presentar más adelante otro estudio que establecimos recientemente este año con otros centros que realizan trasplante de médula ósea dentro del país. Dentro de las publicaciones del 2016, la que queremos resaltar es la que ganó el primer lugar del Premio Nacional de Investigación en Oncología por parte de la Sociedad Mexicana de Oncología. Esta fue, como mencionó el doctor León, el ajuste de los esquemas de acondicionamiento de quimioterapia que reciben los pacientes que se someten a trasplante alogénico. Realizamos una publicación y nos otorgaron este premio. En el año 2017 publicamos los costos tanto de trasplantes halogénicos como autólogos. Esto fue gracias al Departamento de Cuentas Corrientes de aquí del instituto que nos proporcionaron los datos de los costos. Y también hemos publicado otros estudios que han incluido ajustes de los esquemas de inmunosupresión y quimioterapia que se han hecho, siempre ajustándonos a los recursos que tenemos aquí en la institución, tratando de reducir costos y teniendo los mejores resultados para los pacientes que se someten al procedimiento del trasplante. En esta diapositiva menciono nuevamente el artículo de la experiencia que se publicó, como ya mencionó el doctor, en la mejor revista de trasplantes de médula ósea. Y también en colaboración con el Departamento de Inmunología y Reumatología, en el 2017 publicamos un artículo de investigación básica donde investigamos la asociación de diferentes subtipos de células T y citocinas con una de las complicaciones del trasplante alogénico, que es la enfermedad de injerto contra huésped. Y este artículo recientemente este año recibió el tercer lugar del premio Dr. Luis Sánchez Medal por la Asociación Mexicana del Estudio de la Hematología de aquí en México. Y este año las publicaciones que a la fecha se han hecho ha sido la experiencia de los pacientes que se han sometido a trasplante, tanto autólogos como halogénicos, gracias al apoyo de la Asociación Altruista Unidos. Eso lo publicamos en una revista de Oncología Global. Publicamos la experiencia del instituto trasplantando pacientes con la patología de tumores terminales no seminoma-tosos, los cuales han tenido muy buenos resultados. Y más recientemente publicamos la asociación entre los niveles altos de colesterol, también con la complicación del trasplante halogénico, que es la enfermedad de injerto contra huésped. Dentro de otros premios, además de los que les mencioné, la Asociación Americana de Hematología en el 2016 nos otorgó un premio por el estudio preliminar que habíamos hecho del estudio básico de los subtipos de células T y la Asociación de Enfermedad de Injerto contra Huésped. Y la misma Asociación Americana de Hematología este año en diciembre, en el congreso anual que hace, nos va a otorgar otro premio por el estudio que hicimos en colaboración con el Departamento de Trabajo Social, asociando los desenlaces en trasplante halogénico con los niveles socioeconómicos de los pacientes, donde nosotros demostramos que independientemente del nivel socioeconómico que el paciente tenía, los desenlaces eran iguales, y esto fue gracias al apoyo tanto de la Asociación Unidos como del Seguro Popular. Entonces no hay variaciones por nivel socioeconómico. Y a principios de este año, la Sociedad Europea de Transplantes de Médula Ósea nos otorgó otro premio por el estudio preliminar de la asociación de colesterol alto con enfermedad de injerto contra huésped. Y finalmente, el estudio colaborativo que estamos haciendo con otros centros es gracias a un premio que me otorgó este año la Sociedad Americana de Oncología para jóvenes investigadores, y fue para el trabajo factibilidad de recolección de datos multicéntricos de trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas utilizando una plataforma electrónica con interfaz amigable en un país en desarrollo. Y aquí estamos incluyendo 4 centros, incluyendo el Instituto Nacional de Nutrición, que es el hospital sede, y mi mentor es el doctor Eucario León, y los otros hospitales participantes es el Hospital Universitario de Monterrey, el Hospital San José, que pertenece al IMSS en Puebla, y el Instituto Nacional de Cancerología. Y la finalidad es tener un registro preliminar de trasplantes de médula ósea, ya que a la fecha no existe ninguno en México, y este estudio piloto nos puede permitir ya posteriormente agrandar este registro e incluir a otros centros. Muchas gracias.
Bien, a continuación le vamos a pedir a una de nuestros pacientes del instituto